Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias. Bien, Buenas noches. buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Paula Artieda, Verónica Balseca, Verónica, estás por ahí, me imagino. Tomara tu señal. Caterine Cobos, Presente. gracias. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Presente. muchas gracias. Paula Artieda, vi que entró. Sí, buenas noches, dije presente. Gracias. Tenía problemas con Zoom. No te preocupes, te damos asistencia. Alejandra Coello, Shirley Contreras, Presente, Licen. muchas gracias. Nicole Jaramillo, Presente, Licen. gracias. Daniela Jiménez, Liz, buenas noches, perdón, el internet. gracias. Miguel Lascano, Presente. gracias. Diana Leines, Presente, Licen. Ya le no te, prendo la cámara, estoy llegando mm, a mi casa. no te preocupes, gracias. Shirley Mejía, Presente, Licen. gracias. Gopali Montaluisa, Presente, Licen. gracias. María de los Ángeles Muela, Tania Quispe, Presente, buenas noches. gracias. Micaela Román, Presente, Licen. Buenas noches. buenas noches. Alejandra Salazar, Presente, Licen. Buenas noches. muchas gracias. Jocelyn Santos, Jocelyn Simbaña, Buenas noches, Inge. Presente. muchas gracias.
Mayra Tipanguano, Buenas noches, presente. gracias. Jessica Vázquez, Presente. gracias. Daniel Vera, Buenas noches, presente. muchas gracias. Jocelyn Vinuesa, Presente, Licen. perfecto. Tengo dos ausentes, Alejandra Coelho. Ahí está, ¿verdad? Y también tengo a Jocelyn Santos. Perfecto, muy bien. Entonces, el día de ayer pues estaba conectado, al final se fue la luz acá en el conjunto y ya no pude reconectarme. Había mandado que se contacte con ustedes la parte de académica, pero me dijo que también tuvieron algún problema y respondieron como a las 10 de la noche. Entonces no pudimos tener contacto, más bien les voy a dejar mi número de teléfono dentro del chat, ¿sí? Para cualquier tipo de comunicación y estar pues justamente en contacto, pues cualquier tipo de situación que tenga que ver con la clase. ¿Les parece? Entonces, podríamos estar ahí en contacto. Sí, dentro de la plataforma había dejado, bueno, como les había comentado, pues normalmente tiene que ingresar a la plataforma. Había un trabajo ahí que había que realizarlo. No sé si al final lograron hacerlo. Eso me imagino que es un no vimos, ¿cierto? Yo sí mandé. O sea, sí vimos Sí, y lo sí adelantamos. revisamos. Buenazo, buenazo, perfecto, porque en realidad Yo sí había hice. dejado eso para la parte asincrónica, pero bueno, servía justamente para iniciar y desarrollar ciertos conocimientos del ambiente contable, que pues hoy obviamente lo vamos a ir conceptualizando, así que más bien en honor al tiempo y justamente para recuperar pues la clase del día de ayer, pues el impasse que tuve el día de ayer, vamos a iniciar dentro de la plataforma, pues les he dejado materiales, ¿sí? Hay material que sirve justamente para la clase, para que ustedes puedan descargarse, para que puedan tener y hacer seguimiento de lo que vamos a revisar y obviamente servirá de consulta justamente para el desarrollo de esta materia, ¿ok? Así que vamos a ir a trabajar justamente con este tema. Ya. Entonces vamos a revisar la parte de la primera parte que normalmente inició con el tema de la contabilidad, pues justamente nos ayuda pues a desarrollar ciertos conceptos que son claves, ¿no? Y sobre todo pues dar ese entendimiento de lo que nosotros vamos a desarrollar como administradores financieros, ¿no? Sí, conocer pues a una entidad, ir generando los primeros pasos de nivel contable, pues es lo que nos interesa en este instante, ¿no? Así que Y regresó. estoy por acá. No se fue la luz, pero estoy por acá. Algo pasó. Se me apagó un rato el Zoom o se cayó el internet. No sé si me escuchan bien. Sí, ahí lo Sí, se lo escuchamos. escucha bien. Perfecto, muy bien. Mil disculpas por eso. Estaba proyectándoles y como les decía, pues lo que vamos a hacer es comenzar a desarrollar los primeros conceptos contables y sobre todo pues el entendimiento de lo que la contabilidad o aquí en la contabilidad pues desarrolla su sistema y su proceso contable, ¿ok? Así que vamos a ir en función de aquello, pues vamos a ver lo que es la parte inicial, la contabilidad general uno, ¿sí? Dentro de esto, pues vamos a desarrollar algunos conceptos. Este es uno de los conceptos que vamos a ver, entendiendo que la contabilidad pues es una disciplina que tiene por objeto pues clasificar, resumir, presentar e interpretar en términos monetarios las transacciones que realiza una entidad, ¿sí? Este concepto me sirve justamente para dar ese inicio, ¿cierto?
Sabemos que la contabilidad pues no es una ciencia, es un arte, es una disciplina, es una técnica, ¿sí? Y que tiene pues por objetivo pues desarrollar diferentes ámbitos en verbos en infinitivo, ¿cierto? Se dedica a clasificar, se dedica a resumir, a interpretar, a analizar, ¿sí? Varias actividades de ámbito, de ámbito técnico en realidad, pues, y se entiende y sobreentiende que la contabilidad pues, se ha desarrollado bajo ese criterio, ¿no? No es una ciencia, se acoge a diferentes ciencias como las ciencias económicas, las ciencias administrativas, las ciencias financieras, las de estadísticas, ¿sí? Tiene todo ese perfilamiento de acompañamiento por parte de estas ciencias para desarrollar una técnica, ¿no? Entonces, una técnica, una disciplina. Por lo tanto, la contabilidad está enfocada a aquello. ¿Qué es lo que clasifica, resume, interpreta? Pues, ¿sí? Movimientos en términos financieros que desarrollan o transacciones que se conocen a nivel de las organizaciones, ¿sí? Y pues, justamente esta información pues tiene que dar un resultado final, ¿no? Pero lo importante en este momento es conocer hacia quién, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién es esta entidad? ¿Cierto? La contabilidad se desarrolla, esta disciplina se desarrolla para alguien en particular. En este caso, nos dice que dentro desde su conceptualización está direccionado hacia las entidades, ¿cierto? Por lo tanto, pues tenemos que conceptualizar lo que es una entidad, ¿sí? Una entidad es la agrupación de capital, de recursos materiales y personas diseñada con el fin de alcanzar unos objetivos predeterminados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, inmediatamente yo tengo que entender que la contabilidad, pues, desarrolla su disciplina, desarrolla su técnica, ¿sí? Hacia las entidades. ¿Quiénes son estas entidades? Pues son agrupaciones de capital, de recursos materiales, de personas o de talento humano diseñados con el fin de alcanzar objetivos predeterminados, ¿cierto? Y nosotros pues podemos ya irnos haciendo una idea de cuáles son estas entidades, ¿cierto? Generalmente pues nos asociamos una entidad hacia una empresa, una organización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está desarrollado pues bajo el contexto de una agrupación de capital, de recursos de capital, ¿sí? De recursos materiales, de talento humano, ¿sí? Y tiene objetivos, ¿no? Unos tienen objetivos corporativos, otros tienen objetivos institucionales, ¿sí? Y tienen objetivos, ¿sí? De corto, de mediano y de largo plazo, ¿cierto? ¿Sí? Y esos objetivos, pues, les permite a las organizaciones ser sustentables a lo largo del tiempo, ¿sí? Esa vitalidad que puede tener una organización, ¿sí? Ese aspecto de permanencia en el tiempo, ¿sí? Se da a través de la toma de decisiones de las organizaciones, ¿cierto? De estas entidades para quedarnos bajo este criterio, ¿cierto? Entonces, si nosotros asociamos a la contabilidad como un generador de resultados informativos, ¿sí? Bajo una disciplina, una técnica, donde analiza interpreta, donde registra, resume información, ¿sí? Entonces eso significa que las entidades pues viven de esta información que es monetaria, que es cuantificable, ¿sí? Y que es susceptible de toma de decisiones, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos claridad a quién se lo hace. Ahora vamos a ver qué características tienen estas entidades, ¿no? Las entidades pues satisfacen una necesidad económica o social. Eso quiere decir que las organizaciones o las personas se dedican a desarrollar actividades o económicas o sociales, ¿sí? Dentro de los estados, las organizaciones desarrollan este tipo de actividades. Unas son de ámbito económico, ¿sí? Económico productivo, económico comercial, económico industrial, ¿sí? Básicamente enfocado en ese criterio. Y por otro lado, pues también desarrollan actividades de ambiente social, ¿cierto? Entonces, existe esta característica dentro de las entidades, así que la contabilidad está para absolutamente todos los tipos de entidades. Tiene personalidad propia, independiente de los propietarios, de los dueños, de los accionistas, de los socios, ¿sí? Tiene una personalidad propia, ¿sí? Es independiente, ¿sí? De los socios e inclusive es independiente de otras entidades, ¿cierto? ¿Sí? Y puede catalogarse como personas naturales
o personas jurídicas. Ahí es cuando me dice la característica de la entidad, me dice que la contabilidad va a estar direccionado para absolutamente todo. No solo las organizaciones, bajo ese concepto de organización, de, 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 de- de reunión de capital, más recursos naturales, más el talento humano, ¿sí? Que desarrollan actividades económicas o sociales, ¿sí? Entonces, es para absolutamente todas las personas. Yo decido, ¿sí? Como persona natural, realizar actividades económicas. Mi primer pensamiento tiene que ser, necesito controlar esa información, necesito controlar esos movimientos o esa toma de decisión que acabo de generar. ¿Qué significa? Pues debo llevar números, debo llevar, ¿sí? Un proceso que me permita conocer que mi actividad, ya sea económica, ¿sí? Mi actividad, ya sea económica como social, tiene que ser, ¿sí? Tiene que ser medida, tiene que ser cuantificada a través de una disciplina, de un arte o de una técnica en particular, ¿cierto? Sí, todos vamos a perseguir esa situación, ¿cierto? Sí, independientemente de que sea una actividad económica o una actividad social. Si yo voy a desarrollar actividad social, voy a hacer, sí, una especie de proyecto que beneficia a la sociedad, ¿sí? Que genera un impacto social, pues yo necesito saber que voy a consumir recursos y esos recursos pues van a llegar de forma correcta hacia el beneficio que espero desarrollar en el ambiente social. Y si es económico, mucho más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy generando actividades económicas, ¿sí? Que generan un costo y pues obviamente espero un beneficio futuro, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, a nivel económico, que es una de los, de las primeras ecuaciones que aparece dentro del ámbito económico, que es de la ecuación de costo-beneficio, beneficio-costo que se lo conoce, ¿sí? Entra en el ámbito del desarrollo de la contabilidad o de la necesidad de desarrollar esta disciplina, ese arte o esa técnica a nivel de las transacciones o de los movimientos, digámosle, pongámosle bajo ese criterio, pues de los movimientos que tiene las organizaciones, las personas naturales o jurídicas, ¿sí? Por efectos de ambiente económico o de ambiente social. ¿Estamos claros? Entonces, ahí ya tenemos una primera claridad de lo que la contabilidad va a perseguir, ¿no? Sí, sabemos que las entidades, pues, generan, pues, dos diferentes tipos de necesidades, ¿no? Una necesidad económica o una necesidad social. Y para esto, pues, sabemos que las entidades pues tienen recursos, ¿sí? De capital, recursos económicos y recursos o talento humano hoy en día, ¿no? Y esto se combina mucho con el aspecto y el desarrollo de estudio de ambiente económico y es por eso que decía que la contabilidad pues inmediatamente pues acoge mucha información de las diferentes ciencias de donde nace la contabilidad, ¿no? Porque las ciencias económicas, la administrativa, las financieras son ciencias que pues, obviamente han desprendido mucha información para el desarrollo del ambiente contable, ¿ok? Para el desarrollo de esta disciplina contable, ¿ok? Entonces, desde ese aspecto, pues nos podemos centrar en los factores de la producción, que es una teoría de ambiente económico, ¿sí? Y podemos hablar que los factores de la producción a nivel económico habla de 5 factores, ¿cierto? Sí, y ahí hablas, la economía habla sobre los factores de capital, ¿sí? Los factores de talento humano, ¿sí? Y los factores de recursos naturales, ¿no? De los recursos materiales. Que eran los 3 factores iniciales que dentro de las sociedades o de los estados, pues se desarrollaba como estudio a nivel económico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo que tienes a la mano para consumir, ¿cierto? Consumir, cuidar, controlar y desarrollar intercambios, ¿cierto? Entonces tienes el recurso de capital, tienes los recursos naturales o recursos materiales y tenías el talento humano o recurso humano en ese entonces, ¿cierto? Sí, y partíamos desde esos tres factores de la producción. Hoy en día, pues a nivel económico también se habla de otros 2 factores de la producción. ¿Por qué? Porque desarrollan a nivel económico, pues desarrollan una interacción y sobre todo, pues un intercambio, ¿no? Que es el factor del conocimiento y la tecnología.
Hoy en día, pues estamos hablando de 5 factores de la producción, ¿sí? Que son los recursos de capital, los recursos naturales, ¿sí? O materiales, el talento humano, tenemos el conocimiento y la tecnología. Si vemos estos 5 factores son transables dentro del ámbito permisible de la ley, aclarando este tema por el efecto del tratamiento del talento humano, ¿cierto? Sí, el tratamiento humano, pues obviamente debe tener un tratamiento que esté apegado dentro del ambiente de la ley. Por lo tanto, los 5 factores de la producción son los que generan actividades económicas y por eso son y forman parte del estudio económico. Ustedes, el momento que estén revisando algo de macroeconomía, de microeconomía, pues estarán estudiando y estarán desarrollando conocimientos a través de estos, a través de estos factores de la producción. Por lo tanto, pues ya sabemos que las organizaciones tienen, y las entidades se conforman, ¿sí? Justamente ¿por qué? Porque tienen estos factores de la producción y desarrollar actividades económicas. ¿Qué significa? Que tienen que utilizar estos factores de la producción y transarlos, ¿cierto? Generar, ¿sí? Un intercambio. El momento que generamos intercambio, comenzamos a desarrollar este entendimiento de lo que son transacciones, que es el desprendimiento o el aprovisionamiento de estos recursos, ¿cierto? Yo necesito contratar personal, talento humano, necesito consumir recursos naturales, necesito invertir mis recursos de capital, necesito comprar conocimiento, necesito tener tecnología, vendo tecnología, transfiero mi conocimiento y para esto existe y todos son transables, ¿cierto? Yo puedo intercambiar conocimiento por capital, lo puedo hacer. Puedo transar conocimiento por recursos naturales, lo puedo hacer. Puedo transar conocimiento con tecnología, lo puedo hacer. Puedo intercambiar conocimiento con el talento humano, lo puedo hacer. Todos estos factores de la producción son transables, ¿sí? Y son susceptibles de medición en términos monetarios. Y ahí entra la contabilidad, ¿cierto? Si es medible y cuantificable, la contabilidad tiene que expresar esos movimientos. Y la disciplina contable, pues, nace o se crea justamente para este cometido, ¿no? Para poder llegar a medir, a determinar y a cuantificar los movimientos que se generan a través de ¿qué? A través de los factores de la producción. Toda organización se provisiona o tiene factores de la producción o requiere adquirir estos factores de la producción. Puede tener 1, 2, 3, 4 o los mismos 5 factores de la producción o puede tener uno y con eso comienza a transar el resto, ¿ok? Entonces, bajo este criterio, pues entendemos que la contabilidad persigue, ¿sí? El desarrollo de las actividades de todo ente contable, ¿cierto? ¿Cuáles son estos entes? Pues son las personas naturales o las personas jurídicas que estén en capacidad de ¿qué? De desarrollar actividades económicas o sociales, ¿cierto? Ahí tenemos una incorporación del concepto de contabilidad desde el ámbito de la disciplina, porque ya vamos a ver todos los principios, la normativa que rige el ámbito contable, pero lo primero que necesitamos conocer es a quién está dirigido, ¿cierto? ¿De a quién está dirigido? Pues ya sabemos que hoy en día la contabilidad se la dirige hacia las entidades. Principio número básico, número 1, básico de a quién me dirijo como contabilidad, ¿no? Sí, viéndonos desde el espacio de la disciplina, por lo tanto, pues es importante pues desarrollar el concepto de la entidad y sus características. Asimismo, pues sabemos que dentro del Ecuador, ¿sí? Pues tenemos diferentes tipos de entidades, ¿sí? Y bajo el criterio, pues que podemos irlo desarrollando, sobre todo, pues en criterio de legalidad societaria, pues dentro del Ecuador se pueden constituir diferentes tipos de ambientes de entidades, ¿cierto? El primero y uno de los más importantes y el que es, pues, dentro de una escala dentro de la conformación de organizaciones, sí, está en la cúspide del desarrollo societario, pues son las compañías o sociedades anónimas, ¿no? Dentro de estas entidades, pues existen socios que son responsables de hasta por el monto de sus aportaciones, ¿sí? Acá hablamos de los
accionistas, ¿no? En las sociedades y compañías anónimas hablamos que están distribuidos su capital por acciones, ¿sí? Y por lo tanto, pues la organización se va a crear bajo una participación una participación accionaria, ¿cierto? Entonces, creo esta organización, ¿sí? Y cada vez que los socios, pues, ingresan a esta organización, se le distribuye acciones. ¿Qué significa? Que su capital va a estar conformado en número de acciones. Y la participación y la partición de estas acciones dependerá del aporte de cada uno de sus socios accionistas, ¿cierto? Entonces depende del aporte de los socios accionistas para distribuir las acciones. Esa es una de las características de estas compañías anónimas, que es una entidad que está conformada bajo el criterio de la Superintendencia de Compañías, Legalidad Societaria. Jocelyn, cuéntame. Buenas noches, Inge. ¿Este tipo de compañía, sociedad anónima, se le denomina SAS o no? No todavía. Estas son No. las sociedades anónimas, que es la cúspide, la más grande, como decía, ¿no? La SAS es una creación y la vamos a hablar porque vamos a tratar de incluirlo dentro del desarrollo de la parte de la creación de organizaciones a nivel societario, que es una de las últimas modalidades de crear entidades, ¿sí? Que viene esto y está dentro de la regulación a partir del año 2020, que entró en vigencia en el año 2021, y desde ahí comenzaron a nacer estas sociedades, ¿sí? De acciones simplificadas se llaman, ¿no? Estas son SA, que son sociedades anónimas, o sea, que son compañías anónimas. Las SAS son sociedades de acciones simplificadas, ¿cierto? ¿Sí? En este caso, pues es una categoría que hoy en día, pues ya lo vamos a ver, que está por debajo de las dos principales entidades que regula la superintendencia de compañía. Entonces, la sociedad y la que permite generar acciones para negociación a nivel ya, puede ser internacional, y reguladas para el desarrollo de intercambio de acciones dentro de un mercado regularizado como el mercado de valores, sociedades anónimas, ¿sí? En este caso, pues estas sociedades pues tienen pues una responsabilidad y una participación accionaria, ¿sí? Se cancela pues en este caso pues tienen un capital mínimo para el desarrollo de estas sociedades, ¿sí? Y pues básicamente están superditadas a nivel de ley tributaria, pues a través de la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Y tributan sobre el impuesto sobre la renta, ¿no? Que es las siglas que tenemos bajo este criterio. Estas pues siempre tienen carácter mercantil, a excepción de las que se dedican a actividades pecuarias y agrícolas. Nacen pues a través y se generan acciones, pero tienen una conformación diferente, y sobre todo porque están supeditadas por un ministerio en particular, que son pues el Ministerio de Agricultura, ¿no? Las obligaciones de la empresa pues están garantizadas por su capital. Eso quiere decir que los dueños de las sociedades anónimas, ¿sí? Tienen la responsabilidad hasta por el monto de sus acciones, ¿cierto? Entonces su responsabilidad va hasta por el monto de sus acciones. Esa es la particularidad. Entonces defiende muchísimo las sociedades anónimas. Son de escala mucho más grande. ¿Por qué? Porque estas sociedades nacen como una persona jurídica, ¿sí? Y estas sociedades pues tienen esa restricción, cuidan el capital de sus socios accionistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo estarán envueltos dentro de cualquier tipo de incidencia o de representación, estarán enfocadas en función en función del nivel de acciones que tiene la compañía, ¿no? Entonces, básicamente nace una persona jurídica, ¿no? Al igual que una persona natural, pues acá nace una sociedad, ¿sí? Que tiene pues su independencia tal como marca el concepto de la entidad, ¿sí? Que esa es la primera entidad y, como decíamos, es la escala más grande, ¿no? Las sociedades anónimas o las compañías anónimas, que son las SA o las CA, ¿no? La siguiente, pues en esa escala, pues hablamos de los tipos de entidad, de las sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? Que son las compañías limitadas o de responsabilidad limitada, ¿no? Dice que la responsabilidad de los socios queda limitada igual hasta el monto de sus
aportes. En este caso hablamos de aportaciones, ¿cierto? De participaciones y aportaciones. En las sociedades anónimas o compañías anónimas se habla de acciones, ¿cierto? Sí, los aportes son distribuidos en acciones. En el caso de las de responsabilidad limitada, sus aportaciones, ¿sí? Las aportaciones son, son son repartidas a través de justamente de aportes y de participación, de cuotas de participación, ¿no? Por lo tanto, dice que el capital está representado por estas cuotas de participación y se debe cancelar pues como mínimo del 50% del capital suscrito. De igual forma, tributan bajo la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Sobre el impuesto sobre la renta, ¿sí? Tienen todo el criterio de una entidad, ¿sí? Que tiene una escala limitada, por eso es una compañía limitada, ¿sí? Porque la compañía limitada pues tiene un máximo de participantes, ¿sí? Tiene un máximo de 15 participantes y por eso se conoce como limitada. Las sociedades anónimas pues puede tener N cantidad de accionistas, ¿no? Jocelyn, no sé si tienes alguna otra pregunta. Lice, Inge, estoy como un poco perdida. Por ejemplo, en las sociedades limitadas, usted dicen que los aportes son por cuotas. O sea, por ejemplo, si hay tres socios y tienen, digamos, del 100% 33 y el otro 34, ¿cómo se dividen ahí sus cuotas? No entiendo. Y sobre el Listo. 50%. Mira, lo que pasa es que el capital es el que representa, ¿sí? La cuota de participación. ¿Qué significa? Si yo tengo que aportar, en este caso me pones un ejemplo de 33% y me dice, yo tengo que aportar 300, si voy a aportar $1,000, tengo que aportar $333, ¿no es cierto? Todos deberíamos aportar $333 y tendríamos del 33% cada uno, ¿cierto? Sí, si lo hacemos muy equitativo, el 33,33% para que me dé ese 100%. ¿Sí? Las cuotas de participación dice, perfecto, vamos a tener un capital de $1,000, pero habrá uno que me diga yo pongo 600, el otro me dice yo pongo 300 y el último dice yo pongo 100. Y ahí nacen las cuotas de participación. El uno tendrá el 60%, el otro tendrá el 40% y el otro el 30% y el otro tendrá el 10%. ¿Sí? Para ser equitativos, llegar al 100%. Ah, Ahí ya, o nacen sea, las cuotas de... ya entiendo. O sea, es Sí. sobre el capital, ¿verdad? Sobre el capital. Por eso es que Mm. habla, las cuotas de participación están representados en el capital. Por lo tanto, si el capital inicial es de $1,000 y todos vamos a aportar en términos porcentuales equitativamente, partimos del 33,33%. Somos tres participantes. Si somos 10 participantes y todos queremos ser equitativos, el 10%. ¿Sí? Y si no, pues obviamente en la capacidad que tenga cada uno de los participantes, ¿cierto? Como estas de responsabilidad limitada, ¿sí? Tienen esa categoría. Puedo yo tener 15 participantes. Todos podrán poner, qué sé yo, la aportación de $10 y habrá uno que tenga la capacidad de aportar los $900. Se puede dar y eso es lo que busca, porque no es un ámbito cooperativo, no es un ámbito mutual, ¿no? Que donde pues las participaciones tienden a ser iguales o inicialmente tienden a ser iguales, todos participamos con los mismos valores, nada que ver. En las compañías limitadas y las sociedades anónimas depende muchísimo del nivel de aportación que da cada uno. Y en el uno se conoce como ámbito accionario, que es las sociedades anónimas, y en la responsabilidad limitada se la conoce como participaciones, porque son dos documentos diferentes, ¿cierto? Las acciones son un documento comercial diferente y las participaciones son otro documento comercial diferente, ¿sí? Y por eso que tienen esta categoría, ¿ok? Tatiana, ¿tienes alguna pregunta? Gracias, Inge. Dice, buenas noches. Es más o menos así como cuando son las aportaciones del IES. No de la aportaciones del IES, no tendría, la verdad no tenía nada que ver ahí, sino más bien es el momento de la creación de una organización. ¿Qué significa? Si tú tienes en este momento una idea de emprendimiento, ¿cierto? ¿Sí? Y qué sé yo, tienes varias personas que quieren desarrollar tu misma idea o te van a apoyar en tu idea. Y te dice, perfecto, pongámonos una organización, ¿cierto? Pongámonos una empresa o creemos una persona jurídica.
Inmediatamente dices, perfecto, ¿con cuánto contamos? El momento que hablamos de cuánto contamos, hablamos hablando de un capital inicial. Perfecto, entonces se asocian las personas, crean una entidad. ¿Por qué? Porque estás organizándote con recursos de capital. Posiblemente los unos digan, yo tengo muebles, yo tengo computadoras, el otro dirá, yo tengo, qué sé yo, recursos naturales, el otro dirá yo tengo conocimiento y todos aportan algo en particular, ¿sí? Entonces, la aportación inicial o el capital se refiere justamente a dar un inicio a la organización para ver con qué cuenta y con qué respaldas el generar esta organización. Esto es en ese aspecto habla el tema de los aportes, ¿cierto? O de las participaciones. Eso quiere decir que las personas entregan algo a esa organización, a esa persona jurídica que nace, ¿sí? Entregan recursos para que esos recursos formen parte de la organización y pueda transar y pueda desarrollar actividades económicas. ¿Sí me explico ahí? Perfecto, eso es lo que estamos de momento desarrollando, la idea de lo que Dice, es una perdón, una entidad. consulta. Cuéntame, Diana. Consulta. Entonces, un momento que o sea, se abre digamos, el negocio, sus participantes aportan su debido valor. Al momento que se ya genere, por ejemplo, genere una utilidad, igualmente el monto de las aportaciones o el porcentaje se le devuelve a los participantes, o Se es devuelve, diferente ya. no, está perfecto, la idea es la correcta, ¿sí? La participación o las acciones serán la que motiva a la devolución de la rentabilidad o de la utilidad que genera cada uno. Utilidad o ganancia, como para irnos entrando en un contexto completo, ¿no? Las organizaciones generan utilidades o ganancias y estas son susceptibles de repartición, las utilidades principalmente, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Cómo distribuyo esas utilidades? Siempre tendrá justamente la forma de repartir será bajo cuotas de participación o bajo el número de acciones que cada uno tiene, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un espectro de 100, qué sé yo, de $1,000 de utilidad y tenemos 1,000 acciones puestas en el mercado, eso quiere decir que la utilidad se va a repartir $1 por acción, ¿cierto? Entonces, si un socio tiene 500 acciones, se llevará $500. Otro socio tiene 30 acciones, se llevará $30. De esa manera hago la distribución en función de las acciones que tengo. Y lo mismo pasa con las participaciones, porque las participaciones también funcionan al igual que las acciones. Al capital que yo aporté lo divide en participaciones. Lo único que la una está enfocada a las sociedades anónimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sociedades anónimas con las acciones pueden participar en mercados internacionales y en mercados de valores, ¿cierto? Porque lo que tú negocias dentro del mercado de valores son acciones. Y las entidades de responsabilidad limitada, pues tienen la limitación, ¿sí? De que su participación, esos documentos de participación, no los puedes negociar en mercado de valores. Es por eso que en la mejor escala está la sociedad anónima. Pero para repartición de las utilidades, pues las dos funcionan exactamente igual. La una tiene una distribución de acciones y la otra tiene una distribución de participación. Y cada accionista o cada socio tendrá un número determinado de acciones o un número determinado de participaciones y con eso podrá reclamar su participación o sus derechos a las utilidades en función de la participación o de las acciones. ¿Estamos claros? ¿Sí? La idea está ahí. ¿Estamos? Perfecto, muy bien. Entonces, Sí, sí. chévere. Entonces, las entidades de responsabilidad limitada, pues básicamente está formada, tiene una conformación, inclusive pues tiene un valor menor de obligación de capital, ¿sí? Pero te genera ciertas limitaciones, ¿cierto? No puedes tener más allá de 15 socios, mínimo 5, máximo 15, entonces ya te da una primera restricción. Es por eso que la gran mayoría de organizaciones se crean como sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque puedo tener N cantidad de inversionistas. Puedo tener miles de inversionistas y distribuir y hacer que mi capital se divida en las acciones que yo pueda desarrollar dentro del mercado, ¿cierto? Puedo tener 10 acciones, como puedo tener 10 millones de acciones, puedo partirles del número de acciones que
así se decida dentro de la organización. Es por eso que las sociedades anónimas, sí, son más flexibles. En cambio, las limitadas, pues te pones a limitación inicial. 5 participantes mínimo, máximo 15, ¿sí? Y se dividen las participaciones en función el número de participantes. Nada más. En términos porcentuales, obviamente, pero te limita justamente a aquello. Y tiene otras limitaciones en cuanto al alcance societario. No te permite participar no te permite participar en mercados de valores, ¿sí? A nivel internacional, pues es mejor visto una sociedad anónima que una compañía limitada. Yo hoy hablo bajo el criterio internacional porque nosotros trabajamos bajo normas internacionales de información financiera y estamos y podemos estar en cualquier mercado a nivel internacional, ¿ok? Entonces es por eso que las empresas desarrollan las transformaciones, ¿sí? En cuanto al desarrollo del cambio de las empresas, ¿no? Unas nacieron como compañías limitadas, ¿por qué? Porque cuando crearon, pues buscaron ciertos participantes y tenían un capital mínimo y no alcanzaban al capital de la sociedad anónima y pues se crearon una empresa limitada, ¿cierto? Una compañía limitada. Entonces, luego tienen ya una necesidad, han crecido, se han desarrollado y quieren transformarse. Eso se conoce como un proceso de transformación de la organización, que significa trasladarse de sociedad, de compañía limitada a una sociedad anónima, ¿no? Entonces, sí hay esa opción de desarrollar, ¿ok? Entonces, en ese criterio, pues tenemos otro tipo de entidad. Y luego, pues, ya basándonos en el ambiente de entidades para sociedades de personas, ¿sí? Normalmente, y todavía sigue existiendo en el ámbito de la legislación ecuatoriana, pues hay las sociedades de personas, ¿sí? Las sociedades de personas, pues, se dividen, pues, en nombre colectivo y las comanditas simples, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso qué significa? Pues que en el caso de las sociedades de nombre colectivo, los socios son solidariamente responsables con todos sus bienes en particular. ¿Eso qué significaba? Que si yo voy a desarrollar una actividad económica y quiero ser reconocido ya como una sociedad de personas, sí, que era una sociedad de hecho, ¿qué significa? Pues obviamente que ya tiene un amparo de la ley a nivel civil, ¿sí? A nivel civil y hago una asociación, ¿no es cierto? Hago una sociedad de personas. Este tipo de organizaciones o de sociedades de personas, pues es exigido pues dentro de los diferentes ámbitos profesionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros veíamos en el pasado que existían qué sé yo, habla de los auditores, de los arquitectos, de los constructores, ¿sí? Normalmente los abogados, ¿sí? Hacían sociedades de nombre colectivo. ¿Qué significaba? Pues se ponían ahí carrera y asociados, ¿no? Qué sé yo, algún nombre en particular, un apellido y asociados, ¿sí? ¿Qué significaba? Que había un profesional que se dedicaba a realizar consultorías o auditorías o el tema de arquitectura, ¿sí? Por efectos profesionales y se asociaban para desarrollar su actividad económica, ¿sí? Hacían una sociedad de hecho, de ámbito civil, donde creabas una sociedad de las personas. En este caso en particular, pues, ¿cuál era el no limitante, sino el contingente de riesgo, podríamos llamarlo así? Era que en este caso, en el nombre colectivo, ¿sí? Las personas tenían la responsabilidad en cualquier ámbito, ya sea de ámbito civil o penal, ¿sí? Tenían la responsabilidad con todos sus bienes particulares. Eso quiere decir que si yo soy un profesional, sí, soy un profesional de las finanzas y doy consultoría financiera y voy a hacer consultoría financiera en una organización y tengo algún tipo de evento, ¿sí? En donde exista algún tipo de perjuicio, ¿sí? Y tenga que indemnizar ese perjuicio, no puedo irme solo con el valor o el monto del perjuicio, sino o a lo contrario, si las otras personas toman acciones para conmigo, podrán ir hasta por el total de mis bienes particulares. A eso se refiere. Entonces, la responsabilidad ahí es como persona, la persona con todos sus bienes, ¿ok? Eso en cuanto a lo que son los de nombre colectivo, ¿cierto? Entonces, estaba más desarrollada para las personas o los profesionales, ¿sí? Que se dedican pues a
a ejercer como, a desarrollar el ejercicio profesional, ¿no? Valga la redundancia. Y por otro lado teníamos las sociedades en comandita, ¿no? Estas pues existe el socio comanditante, que es el administrador, y el socio comanditario, ¿sí? Que en este caso pues el socio comanditario es el que pone los recursos, ¿sí? Dice que el socio comanditante pues tiene la responsabilidad ilimitada. ¿Por qué? Porque él será el que maneja los recursos. Significa que si a mí me entregan, asimismo nos asociamos entre dos personas, ¿sí? Y yo soy el profesional, ¿sí? Que puedo administrar recursos. El socio comanditario entrega los recursos, él es el que tiene los recursos, puede ser de capital, los recursos materiales, y me entrega en posesión esos recursos, ¿eh? Entonces, en este caso en particular, la diferencia de las responsabilidades van. En el caso del comanditante, del administrador, ¿sí? Tiene una responsabilidad ilimitada. Y en el caso del comanditario, pues tiene la responsabilidad hasta por el monto suscrito del aporte que desarrolló, ¿cierto? Entonces, si me entregó $1000, ¿sí? En cualquier tipo de efecto de contingente de riesgo, él tendrá la responsabilidad sobre su aporte de $1000. En el caso del comanditante, la responsabilidad va hasta cubrir con cualquier tipo de indemnización. Si la indemnización sale $10,000, el comanditante tendrá que hacerse responsable de ese efecto o contingente de riesgo. ¿Estamos claros? Entonces, así nace esta asociación de personas llamado de nombre colectivo. Una persona, ¿sí? Que es el comanditario, tiene los recursos, y la otra persona, que es el comanditante, que es el que tiene el conocimiento para administrar esos recursos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Así nacen estas sociedades de comandita simple, ¿no? El efecto de este tipo de sociedades, ¿sí? Que era una sociedad de hecho, que yo lo podía inscribir en una notaría, en el registro mercantil, ¿sí? Registraba mi asociación de personas, ¿sí? Tenía muchas falencias, y dentro del ámbito de la ley, pues tenía muchos la parte de responsabilidad pues era muy frágil, ¿cierto? Es por esta razón de las sociedades de personas que nacen las sociedades de acciones simplificadas, ¿no es cierto? Sí, es ahí cuando nacen las sociedades de acciones simplificadas, cuando la superintendencia de compañías entra en posesión de la regulación de este tipo de sociedades de personas, ¿sí? Es por eso que yo, dentro del ámbito de las sociedades de acciones simplificadas, ¿sí? Yo puedo generar una SAS en función de una persona natural o una SAS en función de una persona jurídica, ¿cierto? Bajo el criterio de persona natural o bajo el criterio de persona jurídica, dando cobertura a nombre colectivo y a las comanditas. ¿Estamos? ¿Sí? Para eso nacieron. Antes las sociedades de personas no estaban regularizadas por la super de compañías. Era una acción civil, ¿sí? Que inscribía en el registro mercantil a través de un notario, e inscribía esa sociedad de personas, ¿sí? Y en el ámbito del desarrollo del ámbito tributario, pues como dice acá, ¿sí? En el caso de la parte tributaria, pues estaba en función de la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Y cada socio, ¿sí? Cada socio pues tributa por separado. Por lo tanto, en este caso las sociedades no presentaban declaraciones en conjunto, sino el socio comanditante por su lado y el socio comanditario por su lado. Cada uno tributaba por su lado. Las sociedades de acciones simplificadas pues hace que ya se asocien y que la ley de régimen tributario interno pues se modifique, y hoy en día dé cobertura a todas las sociedades de acciones simplificadas. Estas SAS, tanto sea una SAS para persona natural como una SAS para persona jurídica. Y la responsabilidad ya recae en las acciones simplificadas que genera este campo de acciones. ¿Ve? Sigue siendo dentro de la escala de las organizaciones a nivel de la super de compañía, las sociedades anónimas, las sociedades de SA, esas sí son el top máximo de la super de compañías. El siguiente son las compañías de responsabilidad limitada.
Y viene una nueva escala, que están las sociedades de acciones simplificadas para personas jurídicas y al final, ¿sí? En lo más bajo de esta pirámide están las sociedades de acciones simplificadas para personas naturales. Pero ya tienen una legislación mucho más completa, ¿sí? Mucho más desarrollada para justamente para el ámbito de la responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el nombre colectivo, pues si pasaba alguna situación, ¿sí? En el nombre colectivo, pues era al dueño del nombre colectivo. Si esto era, qué sé yo, como decía, Carrera y Asociados, pues iban con todo contra el señor Carrera, que era el que inscribió, ¿sí? Y el resto, pues tranquilamente podía estar por fuera de esa responsabilidad. Hoy en día, ¿quieres participar dentro de una sociedad de acciones simples? Pues perfecto. Hay una partición accionaria y ya formas parte de la organización y asimismo, pues tienes la responsabilidad en función de las acciones y de los montos que has aportado, ¿ok? Entonces, es la apertura para aquello. Y por eso que nace, como digo, pues a partir del año 2020, que fue donde comenzó ya el ámbito de la evaluación dentro de la ley. Y a partir del año 2021 ya entra en vigencia y comienzan a crearse las sociedades de acciones simplificadas. ¿Sí? El ámbito y la rigurosidad del desarrollo y bueno, la modalidad de las prestaciones que tiene a nivel tributario una sociedad anónima son mucho más asequibles que el de una compañía limitada. Es por eso que las compañías limitadas han tornado su transformación hacia las sociedades de acciones simplificadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienes menos de exigencia en cuanto a reportería, ¿sí? Y estás en una ley mucho más fresca y mucho más vinculada al ámbito del emprendimiento, ¿no? Entonces, en mucho tiempo, pues, los emprendedores creaban compañías limitadas, ¿sí? Y pues tenían y formaban parte de esa limitación, ¿sí? Les cuesta mucho llegar a ser una sociedad anónima. Entonces se lanzan a una sociedad de acciones simplificadas de ámbito jurídico, ¿sí? Que tiene una legalidad mucho más nueva, fresca, ¿sí? Y sobre todo, pues, en cuanto al tratamiento, es mucho más fácil de llevarla, ¿no? En algunos criterios, por supuesto, pero está regulada por la ley, está bajo criterio de la super de Dije, compañías, ¿sí? Y pues obviamente hay que cumplir con todos los compromisos, ¿ok? No sé si alguien tenía alguna pregunta por dije, ahí. sí, una pregunta. Y con estas entidades que mencionó usted, ¿es igual el tema de aportaciones y acciones? Correcto, sí, por eso se conoce como ámbito accionario, accionario simplificado. ¿Por qué? Porque parto tiene las mismas características que una sociedad anónima, ¿sí? Puedo tener N cantidad de accionistas dentro de la organización, ¿sí? Pero como son simplificadas, pues obviamente tienes una limitación para formar parte de mercados internacionales y de mercados de valores, ¿cierto? Por eso son simples, acciones simples. Si quieres entrar al mercado de valores, debes transformarte de una sociedad, de una SAS hacia una sociedad anónima. ¿Por qué? O Porque sea que no todavía se puede lanzar a a los ver, bolsa no. de momento no, porque Ah, la ley, pues, la ley de mercado de valores está desarrollada para las sociedades anónimas, ¿no? Sí, las sociedades anónimas, ¿por qué? Porque recordemos que las acciones, que en este caso son comunes y preferentes, ¿sí? Las acciones comunes y preferentes son las que se negocian dentro del mercado de valores. Alejandra, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe. ¿Qué implicaciones tendría una SAS? O sea, ¿qué contras más bien tendría una SAS? ¿Qué contras tiene una SAS? Ujú. La verdad es que el desarrollo de la ley pues ha ayudado muchísimo y la SAS está mucho más enfocada hacia el ámbito del emprendimiento, en realidad. ¿Sí? Y justamente para sacar del camino a las sociedades de personas. ¿Sí? Como decía, pues las sociedades de personas no estaba regularizado por la super de compañías, ¿cierto? Y existía una ley muy escueta de ámbito civil que no estaba muy desarrollada, ¿sí? Para el ámbito de responsabilidad. Y el momento que entraban en un proceso legal, ¿sí? Normalmente, pues como vemos acá, ¿sí? Sobre todo esta parte de aquí, el momento de un ámbito legal, ¿sí? Los dueños del nombre colectivo, de las comanditas,
tenían una responsabilidad ilimitada y se iban hacia los bienes y las posesiones que tenía cada uno. Pues las sociedades de acciones simplificadas se tornan muy similares a las sociedades anónimas principalmente, ¿sí? Pero obviamente en un ámbito de ley menor, que no tiene todos los alcances que tiene la sociedad anónima. ¿Cuál es el contra? Principalmente el que les acabo de comentar. Sé que yo no voy a poder ir a negociar en el mercado de valores con una SAS de cajón, ¿no es cierto? Entonces tengo una limitación, no puedo generar todos los productos y herramientas que tiene el mercado, ¿sí? A través de una SAS. Entonces, es una de las implicaciones. Pero te da un realce sobre el tema de una sociedad de personas. ¿Por qué? Porque hay una ley, ¿sí? Hay un criterio ya para el tema de responsabilidad. Se irá la responsabilidad en función de lo aportado dentro de la organización, que son los pros que tienen las sociedades, ¿no? ¿Sí? La carga tributaria, pues está enfocada como a nivel de contribuyentes. A nivel de contribuyentes como personas naturales y como personas jurídicas, ¿sí? De una instancia mucho más grande. Eso quiere decir que si yo soy un emprendedor, ¿sí? Y quería solo sacar mi RUC, pero ya quiero formalizarme un poquito más, saco una SAS de personas naturales. Mi carga tributaria será exactamente la misma de una persona natural, ¿sí? De una persona natural, pero ya tengo una sociedad y ya tengo una representación, y ya creo un ente jurídico. Ese es el pro, ¿sí? Creo que tiene más pro que contras, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que busca, en este caso, la Superintendencia de Compañías es a los emprendedores que nacieron justamente por el boom de la pandemia, ¿sí? Lo que trató es de regularizar. Los mercados tienen que ser regularizados y justamente esta ley para la creación de sociedades de acciones simplificadas nació justamente para una regulación del ambiente del emprendimiento principalmente, ¿no? Sí, y obviamente pues tiene que ver mucho con el ambiente de recaudación de impuestos, entonces te dan una formalidad para que tú puedas generar una contribución correcta dentro de los estados. ¿Estamos? Y por eso nace una SAS. Ujú. Vaya, Pero gracias. ay, Ujú. perdón. Cuéntame. Sí, me decía, no sé si Alejandra, ¿estabas claro? Sí, profe, gracias. Chévere, muy bien. Jocelyn, Yo cuéntame. tengo una cosa, pero para eso en vez de me quedo como contribuyente como RUC y no sacaría no haría esto de la sociedad. Sí, recuerda que tienes esa opción, ¿sí? Pero cuando normalmente dentro de un emprendimiento, ¿qué te da más crecimiento? ¿Sí? Si, por ejemplo, eres un emprendedor que no tiene los recursos para enfrentarse, por ejemplo, dentro de una institución financiera, pues te califica mucho mejor a una compañía formada, ¿sí? Que a una persona natural, ¿sí? Y en este caso en particular, recuerda que, por decirte algo, a veces un emprendedor tiene dificultades con el aspecto de pago de créditos por burós y porque es calificado bajo ese criterio. Creas una organización y de alguna manera esa organización está limpia para poder acceder a créditos. Entonces, buscas esa modalidad, inmediatamente formalizas tu negocio, ¿sí? Tienes una representación de una persona jurídica y con eso, pues lo que buscas es lo que se busca es lo que perseguimos, y ya vamos a ver justamente dentro de los principios, que si te pones un emprendimiento, ¿sí? Y que se va a volver una entidad, tenga una vida perpetua. ¿Qué significa? Que puede ser sustentable en el tiempo, ¿sí? Porque eso es lo que busca el ámbito contable y los principios. Entonces, bajo ese criterio se crean este tipo de cambios de ámbito legal. ¿Justamente para qué? Para que los emprendedores pues tengan un mayor grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque normalmente lo que haces dentro de tus actividades económicas, un momento abres el RUC, luego cierras y luego vuelves a abrir entonces, para dejar esa informalidad, buscas tener una persona jurídica donde ya tienes una responsabilidad. Creas una persona y los emprendedores pues tienen que desarrollar acciones para que ese emprendimiento pues perdure en el tiempo, que es un ámbito de ente contable.
¿cierto? Y sobre todo lo vamos a ver dentro de los principios, que justamente lo que busca es que la empresa siempre esté en marcha. Y bajo ese criterio nace justamente esa ley. ¿Para qué? Para que te hagas responsable dentro de un entorno de sociedad o del Estado, ¿no? El Estado lo que busca es que sus personas, tanto jurídicas como personas naturales, se hagan responsables de las actividades económicas que desarrollan. Y por eso tienes que contribuir a nivel de tributos. Entonces, es una reorganización, una ordenanza dentro del ámbito de la sociedad, de la parte societaria, de la legalidad societaria, que se tenía que hacer. Buscas justamente hacer ese orden en ámbito de legalidad societaria. ¿Sí me explico? Perfecto, muy bien. Entonces, bajo ese criterio, pues vamos viendo que las sociedades o estas responsabilidades llamadas entidades, ¿sí? Van a realizar, pues obviamente van a realizar actividades económicas o sociales, ¿cierto? Y en los dos casos, ¿sí? Estas actividades económicas y sociales tienen obligatoriamente que generar transacciones, ¿no? Y por eso hablamos de transar, ¿sí? De intercambiar, básicamente, ¿no? El concepto va por ahí, es básicamente estas transacciones, ¿sí? Habla justamente del efecto que realizan las personas naturales, las personas jurídicas a la hora de intercambiar. Tú intercambias, ¿qué? Factores de la producción, ¿sí? Lo más básico dentro de la sociedad de personas y de sociedad de personas naturales y jurídicas es el transar bienes de capital, el dinero, ¿sí? Los recursos naturales, el talento humano, el conocimiento y la tecnología. Es lo más básico que haces. Y si hay movimiento, intercambio de aquello, el ámbito contable entra de cajón. Eso quiere decir que todas las personas, naturales o jurídicas, si en el caso de las naturales que tengan la capacidad de desarrollar actividades económicas, tienen deberían tener la responsabilidad de llevar sus cuentas a través de una técnica llamada contabilidad. ¿Estamos? ¿Sí? Porque no todos están obligados a llevar contabilidad, pero sabes que tú requieres tener esta técnica para saber que tu actividad, ¿sí? A lo largo del tiempo te representa un valor positivo. ¿Qué significa? El desarrollo de la ecuación contable de beneficio-costo, ¿cierto? En palabras criollas, ¿sí? Tú haces pan o compras pan, no para vender pan, sino para vender sándwiches y para vender desayunos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que darte un beneficio futuro. ¿Estamos? Sí, eso es lo que busca y eso es lo que desarrolla y por eso es que nace la contabilidad, ¿no? Porque sabes que las actividades que realiza una persona natural o una persona jurídica debe ser continua, constante en el tiempo, ¿sí? Y para hacer eso, pues necesitas información. ¿Qué información? Información contable financiera. Y ahí nacen los conceptos que vamos a desarrollarlos el día de hoy del ámbito contable. Estamos entonces, ahora ya sabemos por qué la contabilidad o hacia dónde se direcciona la contabilidad, ¿sí? Nos enfocamos pues principalmente en las entidades. Y ya sabemos que las entidades pueden ser personas naturales o personas jurídicas, bajo las diferentes categorías, personas, una sociedad anónima, una compañía limitada, sociedades de personas y hoy en día las sociedades de acciones simplificadas, ya sea como persona natural o persona jurídica, ¿cierto? Entonces, da una cobertura, lo que está diciendo es da una cobertura a todos, ¿cierto? Sí, la contabilidad está direccionada para todos. Haces actividades económicas, sabes que deberías llevar tu técnica contable, por lo menos el desarrollo de los ingresos menos los costos y los gastos, ¿cierto? Y es por eso que para las personas naturales la exigencia es el generar ingresos menos los egresos, ¿sí? Y con eso sabes que hay una diferencia y sobre esa diferencia pues goza el que genera la actividad económica. ¿Por qué? Porque genera recursos, ¿sí? Y el Estado pues gana, gana en este sentido. ¿Por qué? Porque sobre tus rendimientos, pues genera tributos. Básicamente es la rueda que se genera dentro del ambiente económico, que es uno de los principales del ámbito, ya estudiando en el ámbito macroeconómico, pues sabemos de la importancia que tiene
los tributos dentro del Estado. ¿Estamos? Entonces, básicamente es generar esta actividad económica que todo Estado, que todo país la maneja, ¿sí? Y la ha generado bajo un criterio de ley. Y para eso sirve la contabilidad, para desarrollar ese conocimiento de información contable financiera que me permita tributar, que me permita tomar decisiones y que está enfocada bajo este lineamiento. ¿Ok? Eso como los primeros pasos, ¿sí? Los primeros pasos de lo que es la contabilidad, ¿cierto? Y de ahí pues tenemos la instancia inicial, ¿sí? Asimismo tenemos en la plataforma un archivo que lo vamos a ir revisando el día de hoy y que está pues encaminado a darnos conceptos, ¿cierto? Porque lo inicial que se requiere dentro del ámbito contable, pues es las conceptualizaciones, ¿cierto? ¿Sí? Porque es una técnica, porque esta técnica pues requiere de pasos en particular, de principios, de normativa y que hay que cumplirlas para desarrollar correctamente en la técnica contable dentro de estas entidades que son susceptibles de manejo de información contable financiera. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, pues vamos a revisar dentro de esta unidad, vamos a revisar lo que es la contabilidad, vamos a definir lo que es la contabilidad, vamos a ver la finalidad, ¿sí? La importancia, los objetivos. Vamos a ver los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Los PCGAs. Vamos a ver cuáles son los usuarios de esta información contable. Vamos a analizar los registros de operaciones contables. Vamos a ver el concepto de la cuenta contable, los principios donde se cimenta la contabilidad como el principio de partida doble, ¿sí? Que fue pues justamente la consulta que yo les había hecho. ¿Para qué? Para que ustedes ya vayan teniendo ese criterio y ese speech contable que se necesita, ¿no? Que ustedes puedan tener ese entendimiento de la contabilidad, sobre todo, pues, ¿por qué? Porque esta técnica, pues, conlleva a desarrollar diferentes pasos, ¿cierto? Y estos pasos hay que cumplirlos para tener los resultados que busca la contabilidad. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos inicialmente a la parte conceptual, ¿sí? Tenemos conceptos muy específicos, ¿no? Y desarrollados bajo esta técnica y dice que la contabilidad, pues, es una técnica auxiliar de la economía, ¿sí? Cuya finalidad es apoyar los procesos en la administración de una empresa de manera que aporte eficiencia. Sí, es un criterio, un concepto desarrollado, vamos a encontrar en un texto de contabilidad, ¿sí? De los cuales les puse referencia, y vamos a encontrar ese concepto, ¿no? Es una técnica auxiliar de la economía, ya habíamos hablado, ya habíamos comentado que se apoya en las diferentes ciencias, ¿no? La económica principalmente, ya estaremos viendo que también está pues vinculada con las ciencias de estadística, las ciencias financieras, ¿sí? Y justamente, ¿por qué? Porque dentro del ámbito administrativo, ustedes que están estudiando administración financiera y entendiendo los elementos de la administración, la contabilidad te entrega mucha información para aquello, ¿cierto? ¿Sí? Si hablamos de gestión administrativa, estos procesos tienen planificación, ¿sí? ¿Qué más tiene la administración? Tiene la planificación, la organización, ¿qué más tiene? Dirección y La control. dirección y el control, ¿cierto? Sí, que son los elementos de la administración y la contabilidad lleva aquello, ¿sí? Desarrollamos ambiente de planificación, me permite planificar, me permite organizar mis recursos, me permite organizar mi información, me permite coordinar justamente a mi ambiente de gerencial, me permite direccionar una organización y sobre todo, pues estamos en un aspecto de control. ¿Por qué? Porque movemos recursos y esos recursos tienen, cada instancia de movimiento, pues tendrá una forma y una técnica de registro que me permita visualizar en cualquier momento en particular. Vamos a ver las características de la información contable y vamos a ver que justamente se direcciona a que tengamos todo este complemento de lo que es los elementos de la administración, ¿cierto? ¿Sí?
en ese sentido. Pues, y por lo tanto, pues si nosotros nos manejamos bajo esta técnica de forma correcta, llevando los registros como manda la normativa y como mandan los principios, pues nuestra información va a ser eficiente, ¿cierto? Vamos a tener información que nos genera eficiencia y eficacia para lanzarnos a los nuevos criterios administrativos de tener indicadores, ¿cierto? Indicadores de productividad, de indicadores de competitividad, indicadores de efectividad, ¿no? Que nada más es pues saber que tenemos información de eficiencia y eficacia en cada uno de nuestros procesos, ¿ok? Y dice pues que la información que entrega sirve para, para los ejecutivos para orientarles a la toma de decisiones. Con respecto al futuro de la organización, si bien es cierto, la contabilidad es una técnica que me ayuda a desarrollar mi información del pasado, hechos suscitados, ¿cierto? Yo levanto información de hechos dados, ¿cierto? Sí. Pero con esta información, ya vamos a ver dentro de las funciones, me va a permitir tener una idea, ¿sí? Para poder proyectar hacia el futuro. Entonces, la toma de decisiones no será del pasado, sino será de las acciones futuras que pretende desarrollar cualquier tipo de organización, ¿cierto? Sí, cualquiera sea esto. Por otro lado, otro concepto me dice, es del arte de registrar, de clasificar, de sintetizar, ¿sí? En forma significativa, expresando en dinero los actos y las operaciones que tengan, aunque sea parcialmente, características financieras. Esta parte es fundamental porque sabemos que las empresas no todo el tiempo generan movimientos de dinero, ¿cierto? No todo el tiempo genera movimientos que son cuantificables, ¿sí? Y la técnica contable me permite identificar esos movimientos posiblemente no contables. Sí, no monetarios más bien. Es por eso que esta parte que es media confusa en su conceptualización es muy importante dentro del ambiente conceptual de la contabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de las transacciones no todo puedo yo expresarlo en términos monetarios. Ejemplo muy claro, si yo transo con conocimiento. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo llegar a transar con conocimiento? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta la fórmula de la vacuna del COVID hoy en día? A través de diferentes estudios de peritos donde decían y analizaban el valor que puede generar y cuánto puede costar, desarrollo un precio, desarrollo un valor, ¿cierto? Entonces, ese tipo de criterios que que nacen desde un ambiente cualitativo, tienen que ser llevados hacia términos cuantitativos. Entonces, esta parte es fundamental, ¿sí? En la contabilidad, que de momento se generan movimientos y los actos de las operaciones, ¿sí? Unos son de ámbito netamente monetario. Se reconoce y se expresa en términos de dinero. Si yo voy a comprar una computadora, está marcado el precio de la computadora y yo sé que tengo que poner esa cantidad de dólares para comprar esa computadora, ¿sí? Pero si yo voy a transar, como decía, conocimiento, si yo voy a transar y yo voy a transar del ámbito hoy en día, qué sé yo, en el tema de los intangibles. Voy a transar franquicias, voy a transar las mismas compañías. ¿Cuánto cuesta una compañía hoy en día? ¿Cierto? Entonces hago mucho trabajo que es de aspecto cualitativo y que debe llevarme a un aspecto cuantitativo. Entonces, ese ámbito la contabilidad debe acoger y alguien tiene que certificarme ese valor. ¿Sí? Y hay muchas técnicas, hay muchas formas que el ámbito de la disciplina contable pues ha ejercido a través de normativa, ¿cierto? Sí, yo quiero valorar a mi empresa y saber cuánto cuesta, pues perfecto, busco especialistas financieros que puedan desarrollar a través de una valoración de la empresa y me pueda decir, tu empresa cuesta tanto, ¿cierto? Hoy en día que nosotros pues conocemos el efecto de las intangibles de las marcas, por ejemplo, ¿cuánto cuesta la marca Coca-Cola? ¿Sí? ¿Cómo llegaron a determinar que el valor de la Coca-Cola era la cantidad que hoy en día se representa? A través de estudios técnicos de ambiente cualitativo trasladados a ambiente cuantitativo. Y eso tiene que ser expresado dentro de la información
contable financiera de una organización. ¿Estamos? Entonces, todo este tipo de accionar, ¿sí? Que son actos y operaciones que que se desarrollan en las organizaciones, tiene que ser trasladado a números. ¿Por qué? Porque la unidad de medida de la contabilidad, que ya lo vamos a ver dentro de los principios, es la moneda. ¿Qué significa? La moneda de uso legal dentro del país donde se presenta, ¿cierto? En el caso del Ecuador, dólares. No hay a dónde correrse, ¿cierto? Pero si estoy en Colombia será pesos, si estoy en Perú será soles, si estoy ¿cómo se llama? Si estoy en Venezuela será bolívares, ¿sí? Básicamente la moneda de uso legal, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser transformado aquello. Y la contabilidad, pues, bajo su técnica y su disciplina, pues hace que todos estos movimientos sean devueltos, ¿sí? En información que se exprese en términos, ¿sí? De dinero, ¿sí? Esos actos que no necesariamente tienen un término de dinero, ¿cierto? Y que al final de todo este proceso y de todo este sistema contable podamos llegar a tener resultados, es lo que dice este concepto, ¿cierto? ¿Sí? Y que esos resultados terminan siendo los estados financieros, ¿cierto? Y esos estados financieros son susceptibles ¿de qué? De interpretación para la toma de decisiones de la alta gerencia, y no solo de ellos, vamos a ver cuáles son los usuarios, quién persigue la información contable de una organización, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar y vamos a conocer a los usuarios de la información contable financiera, ¿ok? Entonces, todo ese camino nos lleva en la contabilidad. Vamos nosotros desde el instante desde la conceptualización de lo que es esta técnica auxiliar de la economía, y cada uno de los pasos de los conceptos que vamos a ir revisando nos va a permitir ir conociendo pues toda la técnica y la disciplina que conlleva pues el desarrollar actividades económicas, ya sea de ámbito económico o social. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es dentro de lo que es el mercado, pues vemos que en el mercado llamado Estado, llamado sociedad, pues no solo se desarrollan actividades económicas, ¿no? Hay empresas que están relacionadas al ambiente económico, pero también hay empresas que están relacionadas con el ambiente social, ¿cierto? ¿Sí? Que no necesariamente pues terminan generando recursos para la satisfacción de los socios o de los accionistas, ¿no? Sino pues básicamente que persiguen dar un beneficio dentro de la sociedad, ¿ok? Y ahí pues podemos tener un sinnúmero de entidades dentro de esos ejemplos. Pues una de las entidades que tenemos, pues el mismo instituto, ¿sí? Es un instituto que está desarrollando actividades de educación, ¿sí? Por lo tanto, pues sabemos que las actividades que desarrolla el instituto no son actividades económicas, ¿cierto? Sí, y que el instituto pues también conlleva a tener, a desarrollar su ambiente contable, ¿sí? También tiene sus ingresos, sus egresos, tiene sus ingresos, costos y gastos, y determina una diferencia positiva o negativa al final de su ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? Como cualquier entidad dentro de la organización, ¿sí? Y pues obviamente la búsqueda en el ambiente social pues también es tener resultados positivos, ya sea en términos monetarios o en términos de satisfacción, ¿cierto? Entonces, bajo el mismo criterio, ¿no es cierto? Toda organización persigue generar ingresos. Obviamente tendrá costos, tendrá gastos y tendrá la diferencia entre ingresos, costos y gastos, y la diferencia dentro de una sociedad que persigue el lucro, o sea, que genera actividades económicas. La diferencia positiva se la conocerá como utilidad del ejercicio, ¿sí? Y en el caso de las organizaciones que no persiguen lucro, ¿sí? También pueden tener resultados positivos. Sus ingresos también podrán ser mayores a sus costos y sus gastos y tener una diferencia positiva. Pero en este caso en particular se lo conoce como una ganancia, ¿cierto? Entonces, las empresas que persiguen lucro generan utilidades, y las empresas que no persiguen lucro generan ganancias. ¿Cuál es la diferencia entre utilidad y ganancia? ¿Sí? Las utilidades son susceptibles de distribución entre los
socios accionistas en función de las acciones o participaciones que tiene. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia entre la utilidad, mientras que la ganancia, pues, a diferencia de las utilidades, no son susceptibles de distribución entre sus dueños o, en este caso, promotores que se los conoce, ¿no? No se pueden distribuir esas ganancias, sino esa ganancia va a formar parte de la organización para que su capital crezca. ¿Estamos? Ese es el ejemplo del instituto en particular, ¿cierto? El instituto en particular, para ser un instituto de educación superior, tiene que nacer como una sociedad, como una organización que no persigue lucro, o sea, como una fundación, ¿cierto? Nace como una fundación y a partir de eso hace su proceso de acreditación y un organismo rector, en este caso el Ministerio de Educación, certifica, ¿sí?, que esta es una organización que entrega actividades no económicas, sino sociales. ¿Cuál es la actividad social del instituto? Pues el desarrollar educación, ¿cierto? No por eso quiere decir que como no persigue lucro, no puede generar ganancias. Pero esas ganancias que el instituto recibe, los promotores, que son los dueños del instituto, no se pueden distribuir. ¿Qué es lo que hace el instituto? Si tiene una diferencia positiva llamada ganancia, va a formar parte de su capital, ¿sí? Y generará un incremento de su patrimonio, ¿sí? A diferencia de las sociedades que persiguen lucro, que significa que ellas desarrollan actividades económicas y el fin y lo que persigue es generar lucro. Eso quiere decir que esa utilidad, ¿sí?, se van a distribuir entre los socios, ¿sí?, a nivel de sus acciones y participaciones. ¿Estamos claros? ¿Sí? Como para dar una pequeña introducción a lo que genera la contabilidad en su información financiera, ¿cierto? En sus estados financieros. Y esa información la vamos a encontrar una vez que construyamos todo el concepto contable. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta ahí, pues, una pequeña conceptualización y el alcance de lo que es el ambiente contable. ¿Sí? Ahora, la contabilidad tiene funciones, ¿sí?, al igual que las técnicas, que algunas ciencias, pues tiene ciertas funciones, en particular la contabilidad. Exige porque es una disciplina, porque es una técnica, ¿no es cierto? A nivel de funciones, pues la contabilidad es histórica, es de estadística, es económica, es financiera, es fiscal y también es legal, ¿cierto? Entonces, las funciones de la contabilidad están basadas en lo histórico. ¿Qué dice? Se manifiesta por el registro cronológico de los hechos económicos que van apareciendo en la vida de la organización, ¿sí? Las anotaciones por orden de fechas de todos los cobros y los pagos que van realizando. Eso quiere decir que existe una cronología, ¿cierto? Sí. Mis actividades empiezan el 1 de enero del año 2025. Perfecto. Entonces, del 1 de enero paso a las transacciones del 2 de enero, del 3, del 4 y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Hay una cronología. Tengo movimientos diarios, ¿sí?, dentro del mes, el mes y de los meses dentro del año, ¿sí?, para tener una información histórica, ¿cierto? Entonces, todo registro tendrá una cronología. El momento que se da, lo registro, ¿sí? Si hoy, 11 de marzo, tengo movimientos en una organización, registro los movimientos de la organización con fecha 11 de marzo. A eso se refiere el ambiente histórico, ¿ok? Siguiente aspecto o siguiente función estadística, ¿sí? Dice que la estadística, pues, es el reflejo de los hechos económicos en cantidades que dan una visión real de la forma como queda afectada la situación de la empresa. ¿Qué significa? Pues que a nivel estadístico, que es una ciencia que busca, pues, el análisis de los datos, ¿sí?, para desarrollar diferentes ámbitos de alcance, que es uno de ellos, pues, el conocer las variaciones, el conocer todas las variables que pueden intervenir dentro de un aspecto económico, ¿sí? Por eso estudiamos el ámbito estadístico, ¿no? Y dentro del ámbito estadístico vemos los diferentes alcances de los datos que pueden tener. Recordemos que la contabilidad genera datos y genera información. Y esos datos, esa información es susceptible de desarrollar ambiente estadístico.
puedo conocer las variaciones de las ventas, puedo conocer las variaciones de los pagos, puedo conocer las tendencias de crecimiento, de decrecimiento de la organización, puedo conocer la capacidad que tiene de producción, el crecimiento en ámbitos de producción, el decrecimiento, puedo analizar todo aspecto a través del ambiente estadístico, que es la ciencia donde se apoya la contabilidad para conocer todo ese análisis de datos que está a disposición, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí tenemos el ejemplo del ver el crecimiento de la empresa en los últimos años, ¿cierto? Entonces quiero conocer cómo la empresa pues ha cambiado su estructura financiera durante los últimos años, hago un análisis del estado de situación financiera, de la estructura financiera de la organización, ¿sí? Eso me permite la función estadística. Por otro lado, pues tengo la función económica, entendiendo que, pues obviamente las ciencias económicas están de por medio y dice, estudia el proceso que sigue a la obtención de los productos, donde se desarrolla la ecuación económica número 1, que es la de costo-beneficio, ¿cierto? ¿Qué significa? Que yo voy a generar un producto o un servicio y ese producto y servicio tiene un costo, ¿sí? Tiene un esfuerzo de recursos para crear ese bien o ese servicio, ¿cierto? Pero a nivel económico me dice, si bien es cierto, yo genero ese costo, ¿sí? Genero ese costo del producto o servicio, ¿sí? En el futuro, una vez que yo me desprenda de ese bien o servicio, tiene que entregarme un beneficio. Por lo tanto, ahí nace esa teoría de costo-precio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costo será lo que el esfuerzo de recursos que yo tuve que desarrollar o tuve que desprenderme para crear un bien, ¿sí? Y el precio, pues, será el incluir ese costo más una ganancia, una utilidad esperada, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la teoría económica del beneficio-costo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ambiente de ciencias económicas. Por otro lado, pues las ciencias financieras también forma parte de las funciones contables, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque analiza la obtención de los recursos para hacer frente a los compromisos de una organización. Y dentro de las finanzas, pues sabemos que no solo es el recurso de dinero, sino es todos los recursos. Hoy sabemos que hay recursos materiales, recursos de capital, el mismo talento humano, el conocimiento y la tecnología, ¿cierto? Las finanzas, pues, se encarga del manejo de todos esos factores de la producción que los llama recursos, ¿sí? Recursos de capital, el dinero. Recursos naturales, pues, los recursos materiales que pueda tener. El recurso humano o el talento humano hoy en día, ¿sí? El conocimiento, ¿sí? Y la tecnología. Son los factores que las finanzas administran y la maneja dentro de la organización, ¿sí? A través de eso, pues, la contabilidad coge las ciencias financieras para el manejo de esos recursos, para la obtención y el consumo de esos recursos, ¿sí? Y ahí me dice, pues como ejemplo, ver con qué dinero cuenta la empresa, conocer los plazos de cobros a clientes y el compromiso de pago a los acreedores, desarrollo de transacciones y obligaciones que tiene la organización para con terceros a través de los recursos que puede generar, ¿sí? Finanzas hechas en un resumen así de pequeño, ¿ok? ¿Qué siguiente función tenemos? Tenemos la función fiscal, ¿sí? En este caso, pues hemos venido hablando desde la misma concepción del ente contable que nace con una responsabilidad. ¿Cuál es la primera responsabilidad que tenemos? Pues nos debemos hacia una sociedad o hacia un estado, ¿cierto? Y que ese estado, pues dice, por darte el asilo dentro de ese estado donde puedes vivir y desarrollar actividades económicas, pues hay una instancia de tributación, ¿no? De tributo y de ambiente fiscal tributario, ¿cierto? Sí, por lo tanto, pues sabes que si nace un ente, una persona jurídica, ¿sí? Tiene obligaciones tributarias, legales y tributarias, ¿sí? Si tú eres una persona que ya eres económicamente activa, sabes que tienes obligaciones
fiscales y obligaciones legales, ¿no? La concepción de los derechos y obligaciones por pertenecer a una sociedad o un estado. ¿Estamos? Dentro del ámbito fiscal, dice, es saber cómo le afectan las disposiciones fiscales, conocer todos los impuestos existentes, como por ejemplo, pues los tributos a las transacciones, como el IVA, el ICE, los impuestos únicos, el impuesto a la salida de divisas, ¿sí? Que son impuestos a las transacciones, ¿sí? Recordemos que las organizaciones realizan transacciones y existen impuestos hacia las transacciones. Y por otro lado, también hay imposiciones o tributos a los resultados, ¿cierto? Tú, pues por efecto de desarrollar actividades económicas dentro de un estado, ¿sí? Y generas ingresos menos costos y gastos, o tus beneficios son superiores a tus costos, pues básicamente lo que estás haciendo es generando recursos. Y por generar esos recursos, tú pagas imposiciones o impuestos. Y ahí nace el impuesto sobre la renta o las contribuciones, ¿sí? Sobre los activos, sobre el patrimonio, que son de ámbito legal fiscal. ¿Estamos? Por lo tanto, pues nace inmediatamente que haces actividades económicas, nace el aspecto de responsabilidad tributaria fiscal, como cualquier persona natural o cualquier persona jurídica, ¿cierto? Si yo soy una persona natural, ¿sí? Y digo, yo no tributo para nada porque no tengo el RUC, eso es una falacia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo formo parte de una organización y estoy dando mis servicios a una organización en relación de dependencia, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener una declaración de impuesto a la renta por los ingresos generados en relación a los salarios que recibo, ¿cierto? Entonces ya tributo. Hago un emprendimiento, ¿sí? Y desarrollo transacciones y genero una factura de venta, estoy pagando un IVA al servicio de rentas internas. Entonces, todas las personas económicamente activas tienen responsabilidades y obligaciones tributarias y fiscales. ¿Ok? Y en el aspecto legal, pues ya sabemos que en el mismo instante que llegamos a este mundo, tenemos obligaciones y derechos legales, ¿cierto? Lo mismo pasa con las entidades como personas jurídicas, pero las naturales, pues sabemos que también ya tenemos obligaciones y deberes, ¿ok? Dentro del ámbito legal, pues conocer los artículos de Código de Comercio, Código de Trabajo, otras leyes que pueden afectar a la empresa o a los emprendimientos, ¿sí? Para que la contabilidad refleje de manera legal el contenido de la actividad, ¿cierto? ¿Sí? De forma legal, pues la contabilidad tiene que ser regularizada, ¿sí? ¿Cómo lo regularizo? Aplicando pues los diferentes artículos de las leyes que estén vigentes y que afecten los movimientos de la organización. En aspectos de código de comercio, por ejemplo, si yo soy un importador, soy un exportador, tengo tributos, aranceles, pagos que tengo que realizar por efectos de generar transacciones. ¿Sí? A nivel de código de trabajo, pues contrato personas, hago contratos, acuerdos entre personas, tengo que generar obligaciones, beneficios sociales, legalidad de ámbito de seguridad social. Entonces tengo un ambiente de código de trabajo y del ámbito de la seguridad social, ¿sí? Y de esta manera se va regularizando la contabilidad en aspecto legal dentro del país donde ejecuto mis acciones, ¿sí? Mis acciones de trabajo. ¿Estamos? Entonces, las funciones de la contabilidad son histórica, estadística, económica, financiera, fiscal y de ámbito legal. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, hemos visto las funciones de la contabilidad, ¿no? Así que la contabilidad, como vemos, se conceptualiza, se entiende los datos contables financieros, pero hay funciones en particular, histórica, estadística, económica, financiera, fiscal y legal. Son las funciones que debe cumplir la, eh, la información contable, ¿no? Asimismo, la contabilidad tiene objetivos en particular, ¿cierto? Que nace dentro de la misma conceptualización de la contabilidad, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la contabilidad es
proporcionar una imagen numérica de la que en realidad sucede en la vida y en la actividad de la empresa. Conocer el patrimonio y sus modificaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros sabemos que la organización genera movimientos, genera transacciones, esto tiene que estar afectando hacia alguna parte de la organización, ¿cierto? Y de inmediato lo que hago pues es registrar esos movimientos y eso me va a dar una imagen numérica, ¿cierto? Esa imagen numérica, ¿sí? Se la conoce como estados financieros básicamente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta información me va a permitir conocer cualquier modificación no solo en el patrimonio, sino en la estructura financiera misma de la entidad, ¿ok? Objetivo número uno. Objetivo número dos es proporcionar una base en cifras para orientar a la actuación de la gerencia en la toma de decisiones, ¿sí? Como vimos dentro de la misma conceptualización, pues hay un proceso que hay que desarrollar de ambiente contable que me va a permitir tener unos resultados. Esos resultados se los conoce como estados financieros donde los gerentes, la alta dirección, los administradores financieros van a tener que leer esa información y sobre esa información deben tomar decisiones para el futuro de la organización, ¿cierto? Objetivo número dos. Entonces ahí les atañe a los administradores, a los tecnólogos de administración financiera que se están formando, ¿sí? Ya tienen una primera idea del por qué ustedes estudian contabilidad dentro de su carrera profesional. ¿Por qué? Porque el objetivo número dos de la contabilidad es proporcionarles a ustedes cifras numéricas y que les va a orientar a ustedes una vez que puedan leer e interpretar la información contable financiera, les permita tomar decisiones sobre la entidad que ustedes están desarrollando actividades administrativas financieras. Con eso ustedes van a poder planificar, van a poder organizar, van a poder dirigir y van a poder controlar, desarrollar lo que ustedes como tecnólogos están aprendiendo dentro de esta carrera administrativa financiera. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, para eso les sirve la contabilidad. Y por último, pues es proporcionar la justificación de la correcta gestión de los recursos de la empresa. Hablando de ambiente financiero, ¿cierto? Les atañe totalmente a ustedes de esta parte también, ¿cierto? Son administradores financieros, ¿por qué? Porque planifican, organizan, direccionan y controlan ¿qué? Los recursos de la organización. ¿Cuáles eran esos recursos? Pues todos los factores de la producción que pueda tener una entidad, ¿cierto? Llamados recursos de capital, el mismo dinero, ¿sí? Los recursos naturales, ¿sí? El talento humano, el conocimiento y la tecnología. Esos 5 factores de la producción tienen que estar, si hubo movimiento de alguno de ellos, tiene que estar dentro de la contabilidad. Y en ámbito financiero, ustedes son los encargados de controlar, de planificar, de organizar, de dirigir la utilización y la obtención de esos recursos dentro de la organización. Y para eso sirve la contabilidad, porque ahí está la información, la materia prima para toda esa toma de decisiones de ambiente administrativo, de ambiente financiero. ¿Estamos? Clarísimo, ¿cierto? Entonces, ahora sí digo, pues, para eso estoy estudiando contabilidad dentro de mi tecnología de administración financiera. ¿Por qué? Porque para cumplir con los objetivos, no solo del ámbito contable, sino de los objetivos y los elementos de la administración, ¿sí? Necesito información de la contabilidad. Para manejar recursos, ¿sí? Para poder manejar los factores de la producción, ¿sí? Obtener esos recursos y consumir esos recursos, ¿sí? Que me permite, que las ciencias financieras me exigen, ¿sí? Necesito la información contable financiera. Obviamente, la información contable financiera bien construida. ¿A partir de qué? De principios, de normas, ¿sí? Y de legalidades. ¿Para qué? Para que la información contable financiera sea aterrizada al ámbito legal normativo y de principios que debe cumplir. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Preguntas, dudas? Ninguna, ¿cierto? Porque todo está clarísimo. ¿No? ¿Algo falta por ahí?
Perfecto. Ese va a ser el esquema del ámbito conceptual de lo que vamos a ver en cuanto a lo que es la contabilidad. No se olviden, tenemos esta información dentro de la plataforma, lo van a tener, ustedes van a poder descargarlo, van a poder hacer seguimiento, van a poder revisarlo. Asimismo, pues recuerden que dentro de la plataforma, pues una vez que se termina la clase, ¿sí? Descargamos de la nube, cargamos al YouTube y están las clases dentro de la plataforma, así que les puede servir como medio de consulta también la parte de la clase que estamos revisando, ¿no? Hemos visto conceptualizaciones de lo que es la contabilidad, hemos visto las funciones, hemos visto lo que es una entidad, hemos conceptualizado lo que es la entidad, hemos visto las características, hemos visto también pues el ámbito de aplicación de estas entidades, hemos visto el objetivo de la contabilidad, ¿sí? Como para dar los primeros pasos contables en ámbito de conceptualización. Esto nos va a llevar, ¿sí? Esto nos va a llevar a ir generando pues un mayor conocimiento de lo que es la contabilidad y nos va a permitir, pues, como administradores financieros, no solo a construir la información contable, sino a conocer el proceso que llevó a tener esos estados financieros que en el futuro ustedes van a tener que interpretarlos y tomar decisiones sobre los mismos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, vamos paso a paso. ¿Sí? Luego estaremos viendo los siguientes procesos, estaremos viendo cómo se fundamenta la contabilidad, ¿sí? Cuáles son los principios, la normativa aplicable, norma internacional de información financiera aplicable hoy en el Ecuador para estar actualizados. Vamos a ver tema tributario también y ponernos en actualidad de los cambios tributarios que se han generado, cambios legales, laborales. Es por eso que vamos a ir desarrollando día a día ese conocimiento, ¿ok? Entonces, para el día de hoy, pues lo dejamos hasta ahí. Hemos visto, pues, y hemos avanzado significativamente en la parte conceptual de lo que es la contabilidad. ¿Sí? Les invito por favor a revisar la plataforma. Las personas que realizaron pues la consulta del día de ayer, pues buenísimo. ¿Sí? Y si no, caso contrario, las personas que no hicieron, pues voy a dejar abierto la consulta para que lo realicen. Me interesa mucho que lo desarrollen. ¿Por qué? Porque van a tener mayor conocimiento de lo que vamos a estar viendo estos días, ¿ok? Así que si no todos lo hicieron o si todos lo hicieron, pues en buena hora. Y si no lo hicieron, pues les dejo abierto para que lo realicen, ¿ok? Que será la parte de la consulta. Había un video también el día de ayer. Sí, había un video también de los principios de contabilidad generalmente aceptados que vamos a estar viendo, ¿no? Y el día de hoy, pues hay un crucigrama de contabilidad general que les pido que lo realicen. Realicen el crucigrama, capturan la pantalla una vez que lo terminan y lo cargan a la plataforma, ¿ok? Sí, vamos a estar con eso. Así que las personas que el día de hoy, pues, o el día de ayer más bien presentaron el trabajo, solo hacen el crucigrama y si no, pues realizan también el trabajo que está abierto, que va a estar abierto para el día de hoy, ¿no? Les voy a dejar abierto para el día de hoy. Voy a entregar máximo hasta el día 11, ¿no? Fecha límite. Y la actividad debe finalizar el día de hoy a las 11 de la noche. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿sí? ¿Hay parte asincrónica? Obviamente que sí, hay parte asincrónica. Por favor, hacer el crucigrama, ¿sí? Y cargar a la plataforma. Si no hicieron el trabajo el día de ayer, por favor, hacer la consulta y cargarlo, ¿sí? Porque el día de mañana, pues vamos a estar conceptualizando lo que es la cuenta, vamos a estar revisando esa información y puede ser que tenga que preguntarles a ustedes o hagan una exposición. ¿Qué les parece? Así que para que no sea un monólogo del docente, ¿cierto? Sino también por parte de ustedes una generación de conocimientos, ¿sí? En cuanto a lo que era la consulta. ¿Estamos? Perfecto, muchachos. Entonces, nos estaremos mirando el día de mañana. ¿Sí? Por favor, quería ver nada más antes de que se me cierre. Alejandra Coello está por acá. Me pareció ver lo que ingresó Alejandra Coello. ¿Estás por aquí? Si no, no hay asistencia. ¿Quién más? Vi que ingresó también María de los Ángeles Muela, ingresó. Sí, profe, aquí estoy. Perfecto, entonces te pongo asistencia.
Jocelyn Santos, ¿está por ahí? Sí, sí, buenas noches. Chévere, Sí, perfecto, sí, Jocelyn. gracias. Te pongo asistencia Gracias, Inge. y Alejandra, te veo por ahí, creo que sí estás, pero no contestas nada más. Perfecto, hay que coordinar la lista, ¿no? Perfecto, entonces nos estaríamos mirando el día de mañana, por favor, así mismo a las Profe, 7 de la buenas noche. noches, ¿me llamó? Sí, estás por ahí, justamente porque no te había puesto Sí, asistencia. disculpe, es que el audio se me escuchaba entrecortado. Dale, no te preocupes, entonces te pongo asistencia, ¿ya? Chévere, muchas gracias. Entonces, el día de mañana, 7 de la noche, nos encontramos nuevamente. No se olviden revisar la plataforma, hacer las actividades asincrónicas y el día de mañana, pues estaremos continuando con la materia de contabilidad general, ¿ok? Listo, pues les agradezco muchísimo y que tengan una buena noche. Gracias, profe. Muchas gracias, una Hasta buena noche. mañana, Chao, profe. Hasta Licen. mañana, muchas gracias. Muchas gracias, Hasta Licen. mañana, Hasta Hasta Inge. mañana. mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.